En este día voy a cuestionar su fe, ¿verdad? Vamos a entrar a lo que es su fe. Y nuestro tema, ¿qué pasa cuando tienes fe? Acuérdese que estamos viendo una fe atrevida, ¿verdad? En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, dice la escritura de esta manera: el evangelio se revela la justicia de Dios. Es una simple palabra que significan buenas noticias. Eso es todo lo que significa el evangelio, buenas noticias. Y sigue diciendo el pasaje que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. O sea que las únicas cosas que tú arreglas con Dios es a través de la fe. Hay otro pasaje muy interesante en Hebreos 11:6 y dice la escritura, Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Saben? Dios está buscando a personas a que bendecir, a personas que estén fervientemente buscando conectarse con Dios a través de la fe. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es la fe? Y acuérdense que vamos a tomar 10 semanas, ya llevamos una, vamos a tomar 10 semanas y vamos a ver qué es la fe. Es importante entender qué es la fe. La fe es algo fundamental, pero vamos a verla primero desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Ver la fe desde mi punto de vista, esto es un punto. Pero ver la fe desde el punto de vista de Dios sí es diferente. Ver la fe desde el punto de vista de Dios. Déjame decirle primero lo que no es fe. La fe no es un deseo, ¿verdad? La fe no es un deseo. Usted desea un carro, deseas una casa y por fe lo vas a obtener. La fe no es un deseo. ¿Qué otra cosa no es la fe? La fe es fingir que algo no es cierto. Eso no es fe. O sea que yo aquí tengo la llave de un carro y digo, esta es una llave pero de oro. ¿Ustedes la ven que es de oro? No, es de plástico con un pedazo de metal. Fingir, pensar que es de oro, eso no es fe. Hay personas que le dicen a otras personas: te declaro sana, te declaro libre, y nunca se le quitó el cáncer. No porque no tuviera fe. O sea, la fe es algo en realidad que no es algo que finges. La fe es real. La fe también no es un sentimiento. O sea, a veces los sentimientos se cruzan en el camino de la fe, pero la fe no es un sentimiento. Hay personas que quieren negociar con Dios. Señor, si tú me das esto, yo voy a ir a la iglesia. Señor, si tú me das lo otro, yo entrego mi vida a ti. Yo creo en ti. Déjame decirle, Dios no es ningún comerciante. Para que nosotros entremos a tratos con Dios, estas cosas que vimos no es la fe. Acuérdense que estamos hablando qué pasa cuando tienes fe. Fíjese lo que dice Hebreos 11:1, que es fe. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. En Efesios capítulo 1, versículo 18 dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Acabamos de cantar un canto que dice: abre mis ojos. ¿Qué? Oh Cristo, abre mis ojos, te pido. ¿Los ojos de dónde? De nuestro corazón. ¿Qué acaso nuestro corazón tiene ojos? No.
Lo que estamos hablando y lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso es que pedirle a Dios que abra los ojos de nuestro corazón. En otras palabras, le estamos hablando que abra los ojos de nuestra fe. Que abra los ojos de nuestra fe. ¿Por qué? Porque el mundo que usted no mira, el mundo que es invisible, ese mundo es el que es eterno. La silla donde está sentada o sentado ahorita, esa silla no es eterna, tiene su límite. Lo que sí es eterno es lo espiritual, es lo que no se mira. ¿Saben? Hay una historia, hay varias historias en la Biblia. En Segunda de Reyes, capítulo 6, el profeta Eliseo y la historia de su siervo Giesi. Dice que los enemigos de Israel vinieron y sitiaron a Jerusalén. Y Giesi, el siervo de Eliseo, estaba con un pánico, estaba con un ataque de pánico, estaba frustrado, estaba molesto, porque los enemigos se miraban muy poderosos y grandes en número. Y Eliseo hace una oración a Dios y le dice: Señor, abre los ojos de mi siervo. ¿Y saben qué hizo Dios? Le abrió los ojos espirituales. ¿Y saben qué pudo ver Giesi? Vio ejércitos de ángeles tirados por caballos de fuego, listos para que dieran la orden de batalla y se iban a lanzar a la batalla. Hay otro pasaje en el libro de Génesis, cuando Dios le llamó a Abraham y le dice: mira, Abraham, en Génesis capítulo 13, tu descendencia va a ser infinita. Dice: si sabes contar la arena, así va a ser tu descendencia. Dice que Dios le abrió los ojos de su corazón. Hay otro pasaje de la Escritura donde dice que iban dos hombres caminando, dos discípulos de Jesús, iban molestos, iban desanimados porque Jesús había muerto y sus esperanzas habían caído, habían sido aplastadas, se habían frustrado sus sueños, estaban desesperados. De repente viene Jesús y viene caminando con ellos y viene en la conversación con ellos y se le invita a cenar. Y no se habían dado cuenta que era Jesús el que estaba con ellos. Hasta cuando estaban sentados para comer, dice que Jesús bendijo la comida. Y dice que Dios abrió sus ojos. Y de repente se dieron cuenta que Jesús estaba en medio de ellos. Eso es lo que Dios quiere hacer de la fe en ti. Quiere abrir tus ojos y que digas: Jesús, estás aquí conmigo. ¿Saben? Usted no mira a los ángeles, pero están ahí. No los podemos ver, pero están ahí, están presentes, protegiéndonos, cuidándonos, pero no los vemos porque vemos como estos hombres, hasta que el Señor abre los ojos de nuestro corazón. En el libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14, hay una historia muy interesante. Dice que cuando Noé salió de Egipto, ¿verdad?, y se dirigió a la tierra prometida, dice que Moisés se paró en un lugar antes de llegar a la tierra prometida, en Cades. Ahí se paró, ahí se detuvo Moisés con todo su gente, con todo su grupo. Ahí se detuvieron. Y Moisés escogió 12 personas. Los escogió, los preparó y les dijo: los voy a mandar a la tierra prometida, a la tierra que Dios nos ha prometido. Los voy a mandar ahí para que investiguen, sean espías y me traigan la información. Y dice que cuando esos hombres regresaron de este espionaje, trajeron dos versiones distintas. 10 espías dijeron: Moisés, es imposible que podamos conquistar la tierra que Dios nos prometió.
Solamente 2 espías dijeron, la tierra está lista para que sea conquistada. ¿Saben? Cuando Moisés salió de Egipto a este lugar, se tardó aproximadamente casi 2 años. Y Dios le dice a Moisés, por esta generación que no cree que puede conquistar la tierra prometida, dice. ¿Saben cuántos años duraron más en el desierto? 38 años. O sea, se tardaron 40 años. ¿Y saben por qué? No pudieron conquistar la tierra porque no estaban viendo con ojos de fe. Estaban viendo con ojos de temor. Así que nosotros vamos a aprender hoy 5 cosas que vemos cuando vemos con esos ojos de miedo. Mi matrimonio irá a durar. Mis hijos me irán a salir bien. Mi trabajo siempre voy a tener empleo. Mi salud siempre va a estar buena. Hay 5 cosas cuando vemos con ojos de temor. Número 1, exageramos nuestras dificultades. Saben, hasta este punto Dios los había liberado de Egipto a estos hebreos, la nación más poderosa del mundo. Dios había derrotado a este faraón. Ahora ellos, estos hebreos, en este lugar estaban preocupados por una tribu local. Se les había olvidado lo que Dios había hecho por ellos. En Números capítulo 13, versículo 27 al 28 dice, en esta tierra que rebosa de leche y miel, pero la gente que la habita es fuerte, las ciudades son fortificadas y grandes. Incluso vimos allí a los descendientes de Anac. Hermanos, este informe es completamente un informe, no podemos. Exageraron las dificultades para conquistar la tierra que Dios les había prometido. ¿Saben qué cosa es algo curioso aquí? Que después de los 40 años se dieron cuenta que estos hombres que habitaban la tierra que Dios les había prometido que se las iba a dar, después de 40 años que llegaron los hebreos y conquistan la tierra, se dieron cuenta de que estas personas estaban llenos de temor porque habían oído de las plagas que Dios le había enviado al rey, al faraón de Egipto. Estaban llenos de miedo. Tardaron 40 años en darse cuenta. Hay cosas, hay temores en nuestra vida, hay miedos en nuestra vida que todavía continúan, abusos, muchas cosas. Y todavía las personas pueden pasar 40, 50 años y todavía tienen esos temores en sus vidas que no les permiten llegar a las promesas de Dios. La segunda cosa que sucede cuando vemos con ojos de temor, hermanos, es que subestimamos nuestras propias habilidades. Subestimamos nuestras propias habilidades. Dice Números 13:33, a nosotros nos parecía que éramos como langostas y ellos también así les parecíamos. O sea, los 10 espías que fueron a la tierra prometida, este es el reporte que estaban dando. En otras palabras, hablaban de una baja estima. Se sentían insignificantes, se sentían que era nada frente a esta nación. En realidad, nosotros los humanos proyectamos lo que somos, proyectamos nuestros temores. ¿Saben? Hasta este punto los hebreos habían sido libres. 400 años de esclavitud. Ya no estaba Faraón ahí, pero en sus mentes ellos seguían esclavos. Ellos seguían esclavizados a Egipto. Ahora, vamos a detenernos por un momento aquí. A lo mejor hace muchos años hubo gente que se rió de ti, se burló de ti, te dijo, tú no sirves para nada, no vas a hacer nada cuando crezcas, no sirves para nada, no sé por qué estás aquí. Después de 30, 40 años,
todavía traes esas cosas aquí. A lo mejor esa persona que te lo dijo ya se murió, ya se fue, no está aquí, pero tú todavía sigues con el daño aquí. Cuando ves con los ojos de temor. La tercera cosa, te desanimas. Primero, exageramos nuestras dificultades. Segundo, subestimamos nuestras propias habilidades. Tercero, somos como insectos, como langostas. Como tercero, te desanimas. En Números 14:1 dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Se sentían lastimados, pobres de nosotros, y ahora estaban llorando, lamentándose porque no pueden llegar a la tierra que Dios les había prometido. ¿Saben qué era lo que los mantenía fuera de la tierra prometida? Su miedo, su temor. ¿Qué es lo que te mantiene a ti alejado de Dios? Cuando vemos con ojos de temor, empezamos a quejarnos de nuestra vida. Esta es la cuarta cosa. En Números 14:2 dice, todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Saben? La gente que te critica es gente insegura. La gente chismosa son personas inseguras, no son felices y simplemente no te quieren ver feliz a ti. No quieren que llegues a la tierra prometida, no quieren que vivan las promesas de Dios. Cuando vemos con ojos de temor, eventualmente nos rendimos y culpamos a Dios. Números 14:3 dice, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? ¿Sabes qué es lo que están diciendo estos 10 espías? Esta nación hebrea. Nosotros sabemos más que Dios. Ellos se están poniendo en el lugar de Dios. Eso es lo que sucede muchas veces en la vida de nosotros. Queremos las respuestas como el microwave, y si no son así, entonces Dios, tú no sabes, tú no entiendes, es más, no tienes por qué formar parte de esto. Eso era exactamente lo que estos hebreos estaban atravesando. Culpaban a Dios. Algunas personas, cuando los hijos provienen de un divorcio, algunas veces, ¿qué hacen? Lo más fácil, culpan a los padres. Cuando tuvieron padres abusivos, alcohólicos, adictivos, ¿qué hacen muchas veces estos hijos? Es que fue mi padre, por eso es que yo soy alcohólico, por eso es que, ¿sí me entiende? Tomamos la posición de Dios. Ahora, si ya vimos 5 cosas cuando vemos con ojos de temor, vamos a ver 6 cosas cuando vemos con los ojos de la fe. ¿Sabe qué hace la fe? La fe lo que hace en nuestras vidas es que hace más pequeño mis problemas. Cuando usted se dirige al Señor, cuando tú miras al Señor, no le dices Diosito como algunas personas, ay Diosito mío, ¿verdad? Esas personas tienen un Diosito, un Dios pequeño. Cuando tú te diriges a Dios, dirígete con un Dios grande. Las personas que tienen diositos en sus vidas, sus problemas son muy grandes. Pero las personas que tienen un Dios grande, ¿cómo son sus problemas? Son pequeños, son chiquitos. Eso es, en Génesis 18:14 dice, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? La respuesta es no. Lucas 1:37 dice, Jesús dice, para Dios nada es imposible. Esta es la segunda cosa que sucede cuando vemos con ojos de fe. Mateo 13:58 dice, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Hay muchos milagros donde Jesús les dijo, su fe los ha, ¿qué? Sanado.
Cuando vemos con ojos de fe, hermanos, la fe hace que Dios obre a mi favor. ¿Saben? Yo no estoy de acuerdo con la teología de la prosperidad y la teología de la sanidad y muchas de estas versiones. ¿Saben en qué convierten a Dios? En un servidor. Y no es así. Nosotros somos los servidores de Dios. ¿Saben en qué convierten estas teologías a Dios? En la lámpara de Aladino que le tienes que frotar y tiene que salir Dios, porque aquí yo le estoy hablando a Dios y las cosas se tienen que hacer como yo digo. ¿Sí me entiende? Aquí ponemos a Dios como un servidor de nosotros, pero no es así. Mateo 9:29 dice que se haga con ustedes conforme a su fe. Si tú esperas que Dios haga poquito en tu vida, Él va a hacer poquito. Si tú esperas que Dios no haga nada, no va a hacer nada. Si tú esperas que Dios haga mucho, déjame decirte, Dios va a hacer mucho. ¿Saben? Nunca vas a mover a Dios quejándote con Él. Nunca vas a mover a Dios poniéndote a llorar con Él, poniéndote a reclamarle a Dios. Nada de esas cosas mueven a Dios. La única manera de mover a Dios es que cuando yo me humillo ante Él, cuando usted acepta los tratos de Dios, cuando usted acepta lo que Dios es cuando Dios interviene en nuestras vidas. Cuando yo confío en Él. Y yo me acuerdo de mi mamá, la hermana Florinda Lara. Yo me acuerdo que cuando ella creció, sufrió, su niñez sufrió. Mi padre con el hombre que se casó también sufrió por muchos años. Y ella trabajaba mucho, éramos 9 de familia. Era negociante, era una mujer aventada, sin miedo, pero sufría. A los hijos, con el esposo. Después, ya con la edad, los años, se enfermó de la embolia y la embolia la fue minando. Fue una, después fue otra, paralizó la mitad de su cuerpo, hasta que llegó un día en que las embolias vinieron consecutivas y la mataron. Pero ¿saben una cosa que aprendí de mi madre? Que nada de esto mató su fe. Nada de estas cosas mató su fe. Nunca la tumbaron. Es por eso que ahora yo tengo de dónde tomar para poder seguir adelante. Lo vi con mis ojos. Las cosas se van a hacer conforme a su fe. Que su fe no se fundamente en las circunstancias de la vida. Cuando tú miras con ojos de fe, liberas las promesas de Dios. ¿Sabe cuántas promesas hay en la Biblia? Hay alrededor de 7,000 promesas en la Biblia. Es como un cheque en blanco, esperando que usted las retome. Dice la Escritura en 2 de Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Tienen que llevar la firma de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro? Lázaro era un miserable. No tenía ni un 5, no tenía ni para comer. Y como segundo, estaba enfermo. ¿Quién eran las enfermeras de Lázaro? Los perros. Venían y lamían sus llagas. Pero lo más importante de Lázaro es que él esperaba las promesas del Señor. Cuando él murió, ¿quién vino a recoger a Lázaro? No dice que fue el pueblo, no dice que fueron los familiares, no dice que fue la esposa o los hijos, a lo mejor no tenía. Dice que vinieron los ángeles por él. Esa es una promesa. El Salmo 23 dice que aunque andes en valle de sombra o de muerte, yo estaré contigo. El Señor va a estar con nosotros. Esa es una promesa. Y el Señor las cumple.
No son como los políticos o los presidentes de hoy en día que prometen y prometen. El Señor cumple sus promesas, pero necesitamos de la fe. Cuando tú miras con ojos de fe, la fe hace que los sueños dados por Dios se hagan realidad. Yo quiero retarte a que sueñes con tu matrimonio, en los contextos de Dios, con tus hijos. Suéñalo. En tu matrimonio, en tu relación, en tu familia, en tu carrera, en la iglesia. Vamos a pasar soñando por un tiempo. En Efesios 3:20 dice: toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Saben, Abraham soñaba con ser el padre de una gran nación. Moisés soñaba con liderar a su pueblo. Todos estos hombres eran soñadores. ¿Por qué usted no puede atreverse a soñar? Cuando usted mira con ojos de fe, la fe me da poder para resistir en tiempos difíciles. ¿Saben? La fe no siempre te saca de los problemas. ¿Sabía usted eso? La fe te lleva a menudo a través de los problemas. ¿Sabía? La fe no siempre te quita el dolor, pero te da el poder para manejar el dolor. La fe no siempre te quita la enfermedad. A mi madre no se la quitó, pero como Lázaro, él murió y vinieron los ángeles. ¿Usted no quiere tener esa fe en su vida? Voy a leerle la historia para antes de terminar de Corrie ten Boom. Era una mujer joven y ella fue enviada a los campos de exterminio nazi. Ahí todo el que entraba, la mayoría moría. Ella escribió algo muy importante. Dijo que las personas que duraban en esos campos eran aquellos que tenían la fe más profunda. Yo no sé cómo está su matrimonio. Los que nos ven en línea, yo no sé cómo está su familia. Yo no sé cómo estén tus finanzas. Yo no sé la situación de su vida. Lo hundido, no sé en qué parte, en qué nivel usted está en su vida. Pero lo que yo sí sé es que si tú te profundizas en la fe de Jesús, con este pasaje, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 4, 8 al 9, quiero contestarles. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero nosotros no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero nunca destruidos. Esto es la fe. Cuando miras la vida con ojos de fe, sin miedo. Cuando tú vences el miedo y dejas que el Señor te guíe, nos vamos a ver en un lugar, allá en esa mansión celestial, como decía esta alabanza que cantábamos. Bellas mansiones hay para ustedes. Así que voy a invitarlos que se pongan de pie y vamos a hacer una oración. Y si en medio de esta oración hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús y lo quiere hacer, puede venir al frente y puede entregar su vida a Jesús. Cierra sus ojos conmigo, puestos de pie, oremos.